El tema que hoy voy a compartir con ustedes realmente tiene un impacto sobre la sociedad guatemalteca y la sociedad a nivel del mundo bien importante. Es un tema que nosotros tenemos como resguardado por un ladito, pero que es un tema que golpea a muchos hogares, a muchas familias y a muchos niños alrededor de nuestro país. Antes de poder hablar del abordaje integral de la víctima sobreviviente de violencia sexual, tenemos que conocer qué es violencia sexual. Si nosotros no conocemos el contexto y la definición, puede ser que nosotros estemos atendiendo pacientes que hayan sido víctimas, que estén siendo víctimas de violencia sexual, que no las estemos detectando y no les estamos dando la atención ni el abordaje que necesitan urgentemente estos pacientes. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, es todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, comentarios, insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluido el hogar y el lugar de trabajo. Si ustedes se dan cuenta, la definición es amplia. Y como la definición es amplia, nosotros probablemente cuando veamos a lo largo de esta presentación, vamos a hacer conciencia y vamos a hacer al interior una reflexión y decir, probablemente aquella adolescente, aquella mujer, aquel jovencito que yo vi estaba siendo víctima de violencia sexual. Entonces, por favor, ojo, durante la plática vamos a ver cómo distinguir, cómo establecer y cómo poder ayudar a estos seres que son nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros familiares. Pero hay una premisa que es tan importante como conocer la definición, que es una cuestión de derechos. La atención integral de las víctimas sobrevivientes de violencia sexual es una cuestión de derechos. Primero, porque sobre la gran sombría del marco de la Declaración de los Derechos Humanos, todos debemos de gozar de una amplia salud, y si nosotros recordamos la definición de salud, ¿no? Entonces, hay todo un marco legal internacional que ha sido ratificado por los estados partes, incluidos Guatemala, donde se habla sobre la discriminación, la violencia contra la mujer, donde se tipifica el delito de violencia y donde se ampara a la protección de la mujer, a la atención integral, a la sanción de aquellas personas que están teniendo sometidas a las personas sobre violencia sexual. Pero a la par de todos esos marcos de leyes internacionales como la CEDAW y Belén do Pará, que es la que realmente habla sobre la penalización, está también el marco nacional de leyes que nos rige. O sea, si nosotros nos damos cuenta con la ley contra el femicidio y la ley contra la violencia, explotación y trata de personas, nosotros tenemos un marco de derechos que nos compromete como servidores de salud, como profesionales de la salud, como seres humanos y como padres, madres de familia y amigos, a poder ayudar y contribuir a que todas las víctimas de violencia sexual tengan un trato digno y sobre todo una atención integral. ¿Cómo hacemos para distinguir, para establecer, para identificar, para conocer si alguna persona está siendo víctima de violencia sexual? Hay algunos indicadores que nos pueden decir si este paciente, este amigo, este trabajador, colega está siendo víctima de violencia sexual. Y yo lo puse en una tabla como distinguiendo grupos etarios distintos, porque aunque hay indicativos que pueden ser transversales en todos los grupos etarios, como la depresión, la tendencia al suicidio, la tristeza, etcétera, sí hay marcados ciertos indicios que son características de grupos distintos. Entonces estamos hablando de niños y niñas.
enuresis, que son descontroles de la micción, encopresis, que son descontroles para la defecación, regresión del lenguaje, rebeldía, bajo rendimiento escolar, alteraciones del sueño, pesadillas, tristeza extrema, irritabilidad, ansiedad, trastornos alimenticios, vergüenza y culpa, y pudiera decir una gran lista, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos llevan, si somos pediatras, si somos internistas, si somos enfermeras, que trabajamos en un puesto de salud o un centro de salud, nos dicen, mire, le traigo a mi niño porque es que no quiere comer, lleva 8 días que no quiere comer, ¿no? Entonces buscamos muchísimas causas para la tristeza, para la falta de apetito del niño, pero no buscamos otros signos que nos puedan hacer ver más allá de si ese niño está siendo víctima de violencia sexual. En los adolescentes ya hay intentos suicidas, ya hay agresiones hacia los demás y hacia sí mismo, hay una rebeldía extrema que puede confundirse con la misma rebeldía que los y las adolescentes tienen secundarios a su etapa de vida. Hay abuso de drogas, hay temor ante un nuevo abuso, hay bajo rendimiento escolar, puede haber un embarazo que no ha sido detectado o que fue detectado y entonces empieza como lo que la doctora Arriola decía anterior, ¿verdad? Es a cuestionar por qué, cuándo, dónde, no habías dicho, pero no nos estamos poniendo en el análisis de establecer si fue víctima de violencia sexual. Marginación, interés, etcétera, ¿no? Y en los adultos obviamente está remarcado un poco más lo de los adolescentes, pero también hay un poco más de intentos suicidas, hay dolores de cabeza que uno puede confundirlos con estrés, hay incluso pérdida de peso secundario, porque hoy por hoy nuestras mujeres del interior de la República son mujeres que aún no conocen sus derechos, que aún están siendo víctimas en el silencio de la discriminación y de la violencia, y que no saben que es su derecho poder consultar y poder parar ese proceso de violencia dentro de sus hogares. Hallazgos físicos también. Normalmente cuando nos enfrentamos a pacientes en nuestro quehacer diario en las clínicas, vemos pacientes que llevan moretones que ya van por el color amarillito, casi del color de la piel. Vemos realmente ciertas marcas que dejamos pasar y no interrogamos. No nos damos el tiempo de poder conversar con nuestros pacientes y poder detectar. Obviamente el relato de la víctima, eso es, pero cuando la paciente consulta después del hecho, ¿no? Pero puede haber dificultad para caminar o sentarse, dependiendo. Nosotros vemos entrar a los pacientes a veces caminando mal por un dolor y lo que menos pensamos es ¿por qué le duele? ¿Por qué le cuesta caminar? ¿Verdad? Dolor, inflamación o picazón en el área genital, manchas de sangre en la ropa, principalmente en los niños, hematomas o sangrado vaginal, bucal o anal, dolor y sangrado al orinar. Pudiéramos mencionar muchos más, como los cuerpos extraños en la vagina o el recto, enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, embarazos producto de la violación, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo más importante de poder nosotros visualizar cuáles son estos signos, cuáles son las consecuencias de la violencia sexual? Que si nosotros queremos parar y queremos crear una cultura de la no violencia y queremos dar una atención integral, tenemos que conocer cuál es el contexto sobre el cual se desarrolla. Entonces, ¿en qué se basa la atención integral de la víctima sobreviviente de violencia sexual? Lo primero que dijimos fue que es un marco de derechos, ¿no? Lo segundo, que tiene que ser un modelo centrado en la víctima. ¿Por qué centrado en la víctima? Porque no puedo anteponer lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero hacer con la paciente. No, aquí hay que cubrir las necesidades de la paciente, visualizar el presente y futuro de la paciente, y en base a eso nosotros estamos haciendo un proceso de atención integral centrado en la víctima sobreviviente de violencia sexual. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que pasar por un proceso de promoción, por un proceso de prevención, de detección, de atención y de rehabilitación. No es solo tratar el hecho
de los aspectos clínicos y físicos y que le vaya bien, y hay que mire cómo sale de su problema. Como profesionales, en un marco de derechos, nosotros tenemos que visualizar el más allá del impacto psicosocial que esa paciente va a tener secundario al hecho de violencia. ¿Y por qué un modelo integral basado en que el centro sea la víctima? Porque vamos a hacer la diferencia del futuro emocional de esa víctima. Va a ser disminuir el riesgo de un embarazo no deseado, aparición de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, y obviamente vamos a lograr contribuir a que esa víctima pueda continuar con su proyecto de vida. Cada ser humano tiene derecho a tener un proyecto de vida que no tiene que ser truncado bajo ninguna circunstancia. Entonces, cuando hablamos de promoción, ¿podemos nosotros desde nuestro contexto de prestadores de la salud hacer promoción? Sí podemos hacer promoción. ¿Cómo? Tenemos que tener una población informada sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Si nuestra población atendida no conoce sus derechos, ¿cómo se va a defender? ¿Cómo va a buscar ayuda? Pero si nosotros los conocemos, nosotros podemos hacer la diferencia de hacerles a ellos saber sus derechos y empoderarlos en ese proceso. Obviamente la prestación del servicio integral, el conocer y saber reconocer los hechos de violencia para saberlos tratar. Tiene que haber también una comunidad o sociedad organizada. Ustedes han visto muchas publicidad en la televisión, en la radio, donde se dice no más violencia contra las mujeres, y no es solo Guatemala, no, es el resto de países de América Latina. Y en todos esos anuncios no crean que está solo una institución, hay muchísimas instituciones de jóvenes, de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil, etcétera, comprometidos a informar a la población y a detener la violencia y hacer una cultura de no violencia. Bueno, llegamos a la prevención. Si podemos promocionar, podemos prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Primero, para prevenir tenemos que promocionar. Esto va ligado, no podemos hacer un proceso independiente del otro. Por eso se llama integral, ¿no? Entonces, la identificación de los riesgos es importante. Puede ser que nosotros detectemos una víctima, una paciente que esté siendo acosada, pero que no haya llegado al proceso de la violación, ¿no? Al proceso de abuso sexual. Pero si nosotros identificamos los factores de riesgo, podemos hacer el agente de cambio, pero sacarla de ese círculo y que no se llegue y no se complete el hecho, ¿no? O puede ser que ya esté, pero que contribuyamos a sacarla y rompamos el círculo. Precisamente la prevención es para que el daño no se dé, en el mejor de los casos, respetando el marco de derechos, y hago énfasis en crear una cultura de la no violencia. La detección, esto es bien importante, ¿no? La detección son todas aquellas acciones, actividades que nosotros podamos hacer para identificar lo más tempranamente posible a las personas que viven o han vivido situaciones de violencia sexual. ¿Por qué? Porque precisamente para la promoción y la prevención es para que no se dé. Y si logramos detectar en ese momento, podemos romper el ciclo, romper el hilo, y que obviamente el proceso de violencia no se dé. Sin embargo, si nosotros no podemos llegar a ese momento, pero ya tenemos a la paciente después de un proceso de abuso sexual, obviamente tenemos que brindar todas las acciones que estén a nuestro alcance para poderle dar esa atención y vincularla con el servicio de salud que le va a dar la atención integral. Y bien importante, aunque el tema es
controversial, conflictivo, difícil, temeroso y otros nombres que podamos darle, hay que notificar los casos de violencia sexual. Si no notificamos, nosotros no contribuimos al respeto de los derechos de estas víctimas, llegando a la sanción, y no rompemos el ciclo de la violencia. ¿Para qué damos la atención? Para minimizar las consecuencias del impacto de la agresión a la salud física, mental, social, económica, producto de la agresión sexual. Promovemos en esta atención la rehabilitación y reinserción de la víctima a su vida cotidiana, a su entorno familiar, laboral y educativo, para que pueda contribuir, proseguir con su proyecto de vida. Entonces, en ese sentido de la atención, apoyamos a las víctimas en el ejercicio de sus derechos a que reciban un trato equitativo y sin discriminación. Esto es bien importante, ¿no? Aquí no se vale la raza, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, cultural, no se vale. El círculo de la violencia tenemos que romperlo en todos los contextos sin discriminación alguna. Y tenemos que evitar la revictimización. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo los procesos de atención y aplicando los protocolos y las normativas de atención, y poniendo énfasis en que el proceso de atención integral, el centro es la víctima, en el respeto de sus derechos. Entonces, ¿cómo empezamos? Visibilizando la gravedad del proceso. Reducimos la morbimortalidad en general y especialmente la materna por causa de abortos en condiciones de riesgo. Y por ahí tengo la foto del protocolo de violencia sexual, que actualmente es el que tiene la normativa de atención integral, que es el que está normado del Ministerio de Salud Pública, que tiene todo el eje transversal de atención desde que la paciente entra a la emergencia del servicio hasta el seguimiento a los 6 meses después de la consulta de la paciente. Este protocolo, lo pueden encontrar en el portal del ministerio gratuitamente. Entonces, el tratamiento médico consiste, 1, atención de la crisis. Probablemente en nuestros consultores no somos psicólogos, pero somos internistas, cirujanos, médicos generales, ginecólogos, enfermeras profesionales, auxiliares. Pero algo sabemos de la atención de la crisis, porque no necesitamos, sin menospreciar la atención de los expertos en psicología, pero sí tenemos que calmar a la víctima, que es lo más importante. Saber que el estar en nuestras clínicas y en nuestros servicios ya es un paso de tranquilidad en el cual nosotros vamos a brindarle la atención que necesita, vamos a escucharle, porque hay que aprender a escuchar a las víctimas primero, y le vamos a atender. Entonces, esa seguridad que ellos sienten al ser atendidos hace que la crisis, en primer lugar, sea tranquilizada, ¿no? Posteriormente vendrá todo el abordaje integral de psicología, trabajo social, etc. Obviamente hay que llenar un expediente clínico. Como se recordarán, hablamos de la notificación, ¿no? Y esa notificación es al Ministerio Público. Entonces hay que llenar un expediente que recoja todo el historial de la paciente, todo lo encontrado en el examen físico, para que en algún momento dado la paciente, si ratifica su denuncia, obviamente ese expediente va a ser médico legal y va a servir todo lo que haya estado plasmado de la revisión que se haya hecho la paciente en ese expediente. Y es bien importante, la atención médica en cuestión de medicamentos debe darse antes de las 72 horas para minimizar el riesgo de embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, VIH y ahí estamos. Entonces, los 3 momentos importantes de la atención médica cuando hablamos de prevenir enfermedades son la anticoncepción de emergencia, los antirretrovirales y los antibióticos. Sin descuidar que tiene que haber una profilaxia con antitetánica y para hepatitis B,
pero que no se termina ahí, tiene que tener un seguimiento especial que es a los 7 días, a los 3 meses y a los 6 meses y aún más hasta que la víctima emocionalmente pueda estar bien para reinsertarse a su quehacer y llegue a la rehabilitación, que es un proceso difícil para muchas víctimas. Entonces, en la atención de la crisis principalmente queremos lograr altos niveles de recuperación. ¿Cómo lo hacemos? Con una atención digna y respetuosa, con un tono de voz suave y modulado, no conducir el diálogo, no culpar a la víctima, no mezclar juicios de valor e importantísimo, la confidencialidad que nosotros tenemos que garantizar a las pacientes. De todo esto tiene que salir un plan terapéutico para el abordaje psicológico y emocional de la paciente para posterior. Yo tengo unas tablas acá que les traje donde está plasmado a grosso modo los medicamentos que están normados en el protocolo. Ustedes más despacio pueden irlos viendo ya en el protocolo cuando lo bajen y todo, ¿no? Pero es para que ustedes recuerden un poquito. Para anticoncepción de emergencia está el levonorgestrel, que es de 1 tableta y el que es de 2 tabletas, ¿no? Entonces, para las infecciones de transmisión sexual, principalmente lo que queremos prevenir es infecciones por clamidia, gonorrea, tricomoniasis y sífilis, con los antibióticos que ya tienen allá y las dosis. Para infecciones en niños, obviamente son las mismas, las que queremos prevenir, obviamente con dosis distintas. En antirretrovirales para prevención de la contaminación de VIH están postulados para adultos la sidobudina, malamidovudina y como segunda opción el convivir, que es una tableta que incluye los 2 medicamentos arriba mencionados, y los que están colocados en rojo son las dosis para niños. Tienen la ampliación igual en el protocolo. Entonces, ¿dónde encontrar el kit? Yo realmente no puse todo el listado de servicios de salud, no puse algunos nada más, pero realmente en todos los hospitales se encuentra disponible el kit. ¿Por qué el kit? El kit consiste en la anticoncepción de emergencia, los antirretrovirales y los antibióticos. Entonces, aquí hay un pequeño listado de servicios de salud dentro del ministerio. Lo más importante, esto lo van a encontrar también en el protocolo, es que ustedes, obviamente todos estos medicamentos en la clínica privada no los tenemos, como los antirretrovirales, los demás sí lo pueden obtener en el mercado, más sin embargo los otros no. Entonces es importante que sepamos dónde abocarnos para referir a la paciente para que reciba la atención. Eso es importante, no que porque no sé dónde hay, mire qué hace, no, le doy la receta y ver si lo consigue, no. La atención integral precisamente lleva a que demos el servicio completo, ¿verdad? Y el seguimiento obviamente es de los 7 días y hay una serie de situaciones que tenemos que visibilizar dentro de ese seguimiento, ¿no? Si hubieron heridas, la cicatrización de las lesiones, si se ha cumplido el tratamiento, si hay signos de embarazo a pesar de haber dado el tratamiento, cómo está el estado psicológico de la paciente, si hay ideas suicidas, principalmente en los adolescentes. La visita de los 3 meses es para el primer control del tamizaje para VIH y el seguimiento psicológico, etcétera. Todo lo encuentran en el protocolo. ¿Qué es lo más importante? Que cuando nosotros detectamos la paciente víctima sobreviviente de violencia sexual, no se trata de aquí está su receta para sus medicamentos. No, se trata de que nosotros abordemos los aspectos más importantes para que logremos la rehabilitación de esa víctima. ¿Y qué es la rehabilitación? Son todas aquellas actividades dirigidas a proporcionar los servicios y apoyos necesarios que las mujeres, y puse mujeres porque en víctimas de violencia sexual probablemente se incline más la balanza, ¿no? Pero pueden haber hombres, niños, etcétera, ¿verdad? Entonces, que han vivido una situación de violencia sexual y que cuenten con los elementos que recuperen y mejoren su calidad de vida y puedan proseguir con su proyecto de vida, que es lo más importante. Y yo creo que ahí estamos. Gracias.